La caja de Pandora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Caja de Pandora, el programa de radio de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recuerden que nos están escuchando a través de Radio Nicolaita 1370 AM y 104.3 FM. El tema de este mes es Psicología y Medios de Comunicación. Para el programa de hoy les tenemos preparados las cápsulas de Libres, ni tanto, por Fer Rubio, La civilización del espectáculo, por Jonathan Cano, y Delinquir en el capitalismo, por Franz. Posteriormente pasaremos a lo que es la discusión que lleva por nombre Psicología y Medios Masivos de Comunicación. Bueno, pues comenzamos. La libertad es un valor fundamental para entender el comportamiento de los sujetos en la época actual. Basta con ver de cuántas cosas nos hemos liberado en los últimos 2 siglos. Se habla de la liberación sexual, de la abolición de la esclavitud, de la libertad de expresión, de la libertad de pertenecer a cualquier credo, de la libertad de elegir a nuestros gobernantes. De alguna manera se dice que somos libres de hacer lo que se nos antoje, añadiendo el siempre y cuando no afectemos a nadie. Incluso aún hoy, cuando se habla de reformas políticas o sociales, se sigue hablando de que seremos aún más libres e independientes. Quizás no tanto como a nuestros vecinos americanos, pero de alguna manera también se nos ha inculcado la idea de que hay que luchar por conservar nuestra libertad. Pero realmente, ¿qué tan libres somos o qué tan libre se puede ser en un sistema social como el nuestro? Creo que no solamente son evidentes las nuevas cadenas que nos sostienen a nuestros productos de consumo y que muchísimos artistas gráficos han puesto de manifiesto, cuyas obras de arte se han difundido en las redes sociales. No son solo los productos de consumo, la explotación desenfrenada por parte de los dueños de los medios de producción, las tendencias en la forma de vestir o actuar o de desarrollar el físico mediante ejercicios, anabólicos, tatuajes o cirugías estéticas, las únicas cadenas que nos atan en esta época. Me atrevería a pensar que aquellas cadenas de las que se dice que nos hemos liberado siguen presentes, algunas no de una manera evidente, otras de una manera obvia. Como es el caso de la libertad de expresión, que cada día, con cada asesinato a algún periodista, nos damos cuenta que es nula, al menos en este país. Inclusive pareciera que existe una cadena que se le ha puesto el nombre de libertad y que sirve para amenazar y decir que son necesarias determinadas acciones para no perderla. Esclavos de la libertad. Paradójico, ¿no? Un gran ejemplo, aunque no el único para ilustrar esta dinámica paradójica y confusa, es la idea de la liberación sexual, de la cual se habla tanto en revistas de moda y de estilo de vida, como en canales televisivos de música o cualquier lado donde parezca apetecible. Se dice que la sexualidad se liberó de una moral que la reprimía y no permitía su libre expresión y experiencia. Pero ahora que nos hemos liberado de eso, ¿ya no existen valores que dirigen estas prácticas? ¿Ya no existen tabús? Parece que ahora hay una obligación de hablar del sexo, una obligación de ser expertos en ello, tanto hombres y mujeres. Estamos obligados a disfrutarlo cada vez que se hace y a consumir productos para su mayor disfrute. Inclusive se ha puesto de moda que si no estás interesado en algunas de las prácticas comunes, busques una etiqueta que te describa: pansexual, sapiosexual, ovnisexual y cualquier prefijo que se les ocurra en las siguientes 3 horas para ser anexado. Inclusive hay etiqueta para los que no están interesados en la práctica sexual y tienen que definirse a sí mismos como asexuales. Claro, estas etiquetas son necesarias para establecer el mercado objetivo. Algunas psicologías solamente se encargan de realizar este tipo de concepciones, definiciones y etiquetas. Y las podemos encontrar tanto en las investigaciones de sexualidad como en los manuales de diagnóstico. Y estas etiquetas son más y más cadenas. Vivimos en una época donde las viejas cadenas no se han ido y ya han llegado nuevas. Libres, ni tanto.
Resulta habitual leer en los narcomensajes escritos sobre la carne de los ejecutados cosas tales como: esto me pasó por perjudicar a la sociedad, esto me pasó por trabajar para los Zetas, esto me pasó por delatar a otros, como si ellos mismos se hubieran ejecutado y escrito sobre su cuerpo su confesión y su castigo. El narcomensaje, dado a mostrar por los ejecutados, parece justificarse a sí mismo y ofrecer unas cuantas moralejas. Ya lo saben, se lo buscaron. Esto les pasa a los que se meten al narcotráfico por delincuentes, por idiotas. Ellos mismos son responsables de lo que les pasa. Con esta moraleja en mente, parece que observamos con indiferencia del 2007 al 2014 la muerte de más de 160,000 civiles y más de 20,000 desaparecidos en la pretendida guerra contra el narcotráfico. Dicha cifra supera la cifra de 106,000 muertos que dejó la guerra de Irak y la de Afganistán juntas. Sin embargo, el mero hecho de que se asuma de que muchos de los muertos han sido ejecutados porque se lo buscaron, nos ha permitido mirar a otra parte mientras prosigue la carnicería y dejar que se maten entre ellos, y que es mejor no intervenir, como ya ha dicho Vicente Fox. Sin duda, una de las mejores estrategias del narcotráfico la ha encontrado en cubrir los resquicios de que este Estado dejó de cubrir. Ahí donde el Estado no le interesa intervenir, interviene el narcotráfico. A menudo parece motivo de orgullo para los habitantes de las colonias, que mencionan que desde que los narcotraficantes llegaron, ahora pagan cuotas de piso, sí, un mal menor, y sí, como si fueran impuestos, pero que ya no hay asaltantes ni ladrones, porque el mismo narco se ha encargado de matarlos para proteger su territorio. Los mismos caballeros templarios en un inicio gustaban de asumirse como justicieros y ejecutaban violadores para después violar ellos, a los ladrones para después robar ellos, etc. El narcotráfico, así bien, aparecería como el reflejo mismo del Estado más que su sombra. Los pasados asesinatos en un domicilio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde vivían 5 personas: Rubén Espinosa, fotoperiodista; Alejandra Negrete, trabajadora doméstica; Yesenia Quirós, Nadia Vera, antropóloga social; y Vile Martín, modelo, parecen mostrar similitudes con la actitud ya descrita. Las últimas investigaciones de la policía del Distrito Federal arrojan que los asesinatos habrían sido cometidos por narcotraficantes del grupo delictivo de los Zetas, que hubieron de pasar al domicilio de Vile Martín para apoderarse de 1 kilo de cocaína de tabique. Martín, según la reconstrucción de los hechos de la policía, además de ser modelo, sería narcotraficante y prostituta, además de colombiana, y habría ayudado a recoger del aeropuerto y guardar una carga de cocaína en su domicilio. Dicha reconstrucción de los hechos permite justificar el crimen de la misma manera que con los narcomensajes, pese a que en este caso podemos decir que su asesinato quedará parcialmente impune. Esto les pasó por vivir con una narcotraficante, prostituta y colombiana, parecen decir los medios de comunicación dominantes. De esta manera dejamos de lado las circunstancias del crimen, el por qué, si alguien es narcotraficante, prostituta, colombiana, etc., merece ser ejecutada, o por qué el narcotráfico puede hacer estas ejecuciones, el no investigar cómo es que el aeropuerto de la ciudad trafica con droga y quiénes se benefician de ello, o más aún tomar en cuenta el cariz político del asesinato, pues tanto Espinosa como Vera declararon a medios de comunicación antes de su muerte temor por su vida al haber sido amenazados por el gobierno del estado de Veracruz, que encabeza Javier Duarte, estado donde han muerto 12 periodistas en lo que va del mandato de Duarte, además del de Espinosa. Reducir el crimen a mera responsabilidad de las víctimas, además de paradójico, resulta como levantar una nube de humo, una moraleja donde lo mejor es mantenerse callado, mirar a otra parte, agradecer a la suerte no haber sufrido lo que ellos sufrieron. Ha llegado el momento de la discusión del mes de septiembre, en el cual nos ocuparemos del tema de los de los medios masivos de comunicación. Sería pues fácil iniciar como con una definición del diccionario de qué son los medios masivos de comunicación o cuándo inician. Podríamos decir que la radio inicia en 1920 y la primera transmisión de la televisión en 1927. Sin embargo, se considera que aquí no da inicio, no parte lo que conocemos como los medios masivos de comunicación. Algunos autores podrían decir que esto inicia con la invención de la imprenta en 1400 y tantos, porque
al momento de que surge este invento, todo empieza a crearse en serie, principalmente pues la Biblia. Empieza a haber como más acceso a todos los textos que antes solo un grupo muy reducido de personas de cierta clase social podían leer. Al momento de que la imprenta surge, los textos empiezan a difundirse por todas partes. Con ello surge más adelante o siglos adelante las novelas como un modo de entretenimiento, que es lo que va a venir a ser pues siglos después la televisión. Pero surge una novela conocida o denominada como novela popular, la cual es su objetivo principal pues es entretener, y con ello empieza a crear personajes que invitan al pueblo a soñar con los ojos abiertos, porque es un personaje que representa el superhombre, aquel que va a ocuparse de hacer justicia por su propia mano, de hacer justicia de todas las desigualdades o de los problemas que haya, que va a empezar a instaurar esta cuestión de la venganza. Y este inicio de la novela pues posteriormente va a ser adaptado a la televisión. De la televisión pues también va a ser adaptado al cine. Todo esto que se viene trabajando pues siglos anteriores. Entonces creo que este podría ser así un breve recorrido o un breve inicio de cómo surge esto de los medios masivos de comunicación, y que más adelante vamos a intentar analizar cómo impacta en la sociedad, en la conducta de los hombres, porque no se puede quedar solo en una definición así como técnica de que los medios masivos de comunicación son aquellos que se ocupan de informar, por ejemplo, o de entretener, sino que tendríamos que más bien analizar la relación que tienen los medios masivos de comunicación con el hombre y qué surge de esta relación, cómo empieza el hombre a dirigirse o a tener ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de amistad o de amor, que no viene así como de su familia o de los antepasados o de sus amigos, sino que el concepto de amor, de amistad, pues está principalmente instaurado por Hollywood. Entonces, por ahí podríamos empezar. Quisiera comentar un poco que la globalización fue un proceso que se puede denominar multifacético, pero que tiene su fundamento en la economía, me parece. Cuando se descubre América, la explotación de los mercados africanos, de los mercados asiáticos por parte de Occidente, vuelven necesaria la creación de nuevos medios de transporte, el desarrollo de medios de comunicación más rápidos y eficientes para explotar esos nuevos mercados. Y en ese momento se desarrolla la industria de una manera sin precedentes en la historia de la humanidad, volviendo las clases que existían en ese momento como dominantes incapaces de explotar de manera adecuada esos mercados, por lo cual tuvo que surgir un cambio histórico en el cual la clase burguesa pudo demostrar que ella sí podía explotar ese mercado, esos mercados que estaban surgiendo, y la manera en la que avanzó derrumbando todas las fronteras fue a partir de los precios bajos. La burguesía, nos dice Marx, que a partir de los precios bajos derrumba las fronteras y ahí es cuando surge la globalización. La globalización implica entonces muchas cosas, o sea, ver el mundo como algo homogéneo o buscar homogeneizar el mundo a partir de su visión. Se impone una civilización, una determinada cultura, se impone una visión del mundo, y a partir del avance de la burguesía se consideran civilizados a ciertos sectores de la población que son los dueños de los medios de producción. Se impone también una
como vimos en el programa pasado, una cierta valoración de lo estético, del arte, de la comunicación, de la información. Se privatiza lo más esencial. Vemos, por ejemplo, que de humanidad queda muy poco con este avance del capitalismo. El ser humano es un ser social, nos dicen, pero la mayoría de las cosas sociales o de los aspectos sociales están privatizados. Las plazas públicas se privatizan, se vuelven plazas privadas. Los medios de comunicación, la comunicación es un derecho más que básico, es algo propio de lo humano. Los que lideran la lista de Forbes, que claro que no son los más ricos, pero que son los que aparecen ahí en esa lista, muchos de ellos son gracias a que se han privatizado estos aspectos. Para poder comunicarte con alguien le tienes que pagar mucho dinero a esas personas. Por ejemplo, en México sabemos que una llamada te cuesta más que en la mayoría de los países. Se privatiza la cultura y entonces los medios de comunicación son un efecto más, o los medios de comunicación como los conocemos son un efecto de este avance de la burguesía a partir de eso de desarrollo histórico. Sí, supongo que los medios de comunicación surgen en determinado tiempo y es gracias al avance de la tecnología y es más gracias al avance del capitalismo en el globo. Entonces, por ello sugiero también que entonces los medios de comunicación tienen una función que no es necesariamente la de informar ni la de entretener. Eso es tal vez una de sus funciones secundarias. Y pienso que sus funciones primarias, las funciones primarias de los medios, es negar la subjetividad de quien escucha o de quien ve de esos medios. ¿Por qué? Porque nos dictan las formas de pensar el mundo. Es decir, ya conocemos esta frase de que el problema más grande que tenemos en la actualidad es que nos es más fácil imaginar el fin del mundo con aliens, ovnis, catástrofes nucleares, meteoritos contra la Tierra o ataques de zombies y nos es más fácil imaginar todo eso que imaginar el fin del capitalismo. Entonces, por ello, supongo que los medios y su carácter alienante tienen como su función principal determinar la moral colectiva, pero no solo la moral, sino es la conformación del establishment, porque a partir de que nosotros vemos medios masivos de comunicación, nos damos cuenta que ahí nos dicen prácticamente cómo nos debemos de comportar, a dónde debemos ir, qué es lo que debemos pensar, en qué sí debemos pensar, cuáles son las formas válidas de rebeldía, cuál es la manifestación permitida. Entonces supondría eso, que los medios no están ahí para informarnos, sino para generarnos una concepción del mundo que es la concepción del mundo de los dueños de los medios, porque digamos los medios de comunicación masivos también son medios de producción audiovisual, de producción de información. Por ello sugiero que entonces como la revolución proletaria no sucedió, lo que sí sucede es la revolución en los medios de comunicación, ya que se vuelven masivos y abarcan todo el planeta en la era digital. Y vinculándolo con la psicología, supondría entonces que la psicología, ¿qué tendría que ver con todo esto? Pues la psicología, supondría yo, es una extensión de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces nos intenta normalizar a los sujetos y convertirlos en sujetos dóciles y decirles qué es lo que deben de hacer, a dónde deben ir, cuánto es el tiempo en el que deben de durar de duelo para superar la muerte de alguien, a qué edad un niño ya debe de saber caminar, a qué edad debemos de terminar nuestra adolescencia, a qué edad nos debemos de casar. Entonces
la psicología tendría más bien este carácter, bueno, la psicología dominante tendría más bien este carácter alienante que nos diría qué es lo que tenemos que hacer, y esa sería entonces su vinculación con los medios masivos. Es, no es una continuación, bueno, no, lo que hacen los psicólogos no es ciencia, sino más bien es reproducir un discurso de que generalmente aparece en los medios masivos. La televisión y la radio nos enseñan a ir con el psicólogo porque siempre aparecen este tipo de discursos del, del chico problemático que va al psicólogo y se compone de la depresión. No, cuántas novelas no existen, cuántas telenovelas no existen que tratan ese tema de yo tenía depresión y fui con un psicólogo y me ayudó. Y entonces el carácter que tiene la sociedad en general es ese, el de la psicoterapia. Entonces yo supondría que más bien los medios de comunicación siempre nos, nos, nos inyectan este tipo de discursivas psicológicas y que no obedecen tanto a la ciencia, al desarrollo de un paradigma determinado, sino más bien a la reproducción de los medios masivos de comunicación. Creo que uno siempre que empieza a hablar de estos temas de los medios de comunicación cae un poco en lo de las conspiranoias, pero así le parece a la mayoría, pero es evidente que la industria del cine y de las noticias, la industria de la televisión, ocupan un lugar bien importante en la sociedad. Las ganancias que generan son es de las industrias que más ganancias les dejan a los de Estados Unidos. No estoy seguro si es la que más ganancias les dejan, pero entre esa y la industria armamentística son las que más dinero les dejan a los Estados Unidos. Y es interesante porque pareciera que no tienen nada de relación la industria del entretenimiento y la industria armamentística, cuando a partir de sus películas nos meten una visión del mundo donde ellos, un solo soldado norteamericano puede acabar con todos los demás soldados de otro país, o como decían mis compañeros, los valores burgueses de una familia de determinada condición, una manera de ver la educación, una manera de ver a los vecinos, una manera de ver a los demás y a uno mismo, de verse a uno mismo. Por ejemplo, la película reciente que salió de Disney, que se llama Intensamente, presenta la idea, difunde mucho la psicología, presenta la idea de que los individuos tienen adentro de su cabeza un montón de vocecitas. Tienen ahí a alegría, tienen ahí a furia, a tristeza, no sé qué otros personajes, pero tienen así un montón de personajes adentro de la cabeza y tienen que haber un mediador o como si fuera el parlamento ahí adentro de la cabeza. Se introyecta la idea de la democracia y se mete en la cabeza un parlamento. Entonces se impone una visión del mundo a partir de esa industria. Y como en toda guerra, también otra relación que tienen estas dos industrias, como toda guerra, las dos industrias no ganan solamente destruyendo la humanidad, sino también construyendo otras cosas. Entre la industria armamentística y la industria del cine se encarga no solo de destruir la humanidad, sino, por ejemplo, creando subjetividades, creando sujetos angustiados, aterrados, vulnerables, creando sujetos, diferentes modos de modas pasajeras a cada instante. Por ejemplo, recientemente han surgido muchos tribus urbanas o muchas modas hipster, o incluso por la música, la cultura tribal, la narcocultura, todo este tipo de nuevas subjetividades que se crean también son parte del negocio que estaba precedido un poco por la destrucción de la humanidad, de la subjetividad. Entonces la industria de las comunicaciones no solo destruye la humanidad que quedaba, no solo privatiza lo esencial del hombre, sino que también tiene que vender otra cosa. Es un negocio redondo. Así lo pienso, y como dice mi compañero,
los psicólogos se cuelgan de ese negocio. Es evidente que no solamente, que cuando hay un negocio tan jugoso, no solamente los encargados, los creadores de, no solo Disney va a obtener ventajas, van a surgir mediadores, van a surgir muchas figuras ahí dentro de ese aparato que van a estar comiendo las migajas de la palma de sus manos. Eso sería todo por el programa de hoy. El próximo programa vamos a tratar de aterrizar cuáles son las consecuencias de todo este entramado político que organiza los medios de comunicación y la psicología. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Esto fue el programa del día de hoy. Hasta la próxima.